Bienvenidos a Proyectos de Grado. Para esta séptima sesión vamos a trabajar lo que es reconocimientos de temas a revisar o reforzar. Vamos a quitarle el subrayado porque ya estamos pasando, ya pasamos ayer, identificación de contenido o competencias a aplicar. Aquí nos dice, selecciona los temas que necesita reforzar para la solución del caso planteado. Realiza una breve explicación de la razón por la cual es necesario reforzar dichos temas. Se cumple con la cantidad de palabras determinada. Bueno, eso ya sabemos de que por ahora vamos a dejarlo en segundo plano, el tema de las palabras, que 250, que 300, etc. Dediquémonos a escribir y luego ya podemos de ahí ir resumiendo. Entonces nos pide, asimismo, como ayer, enlistar temas que necesitemos por ahí revisar, analizar. Entonces, con el ejemplo por acá que nos dice, por ejemplo, dice, para dar mantenimiento a una máquina eléctrica, hay que analizar detenidamente el módulo de mantenimiento de máquinas eléctricas, el módulo de electrotecnia, para posteriormente empezar a trabajar. Se debe conocer los conceptos, saber qué problema presenta, qué soluciones probablemente se les puede aplicar. Esta máquina cuenta con características como, bueno, aquí nos cuenta un detalle, ¿no? Nos cuenta un detalle de qué temas y por qué necesita indagar. Para nuestro ejemplo, recuerde que nosotros estamos planteando este ejemplo con la construcción de un carro volador para solucionar los problemas de tráfico vehicular. Esto de aquí parte obviamente de la elección del tema, del título, de las preguntas, de las ideas, etc. Por eso estoy yo con este tema, con esta idea. Ayer ya colocamos en la identificación de contenidos como base la lengua y literatura y la lengua extranjera y explicamos el por qué y netamente hablamos de los manuales, ¿no? De ahí usted le agrega las demás materias que cree conveniente. Ahora, en el reconocimiento de temas a revisar o reforzar, si yo me quiero ir para la parte técnica, ¿qué puede escribir? Vamos viendo, vamos a borrar esta parte y vamos a comenzar a escribir. Recuerde que usted incluso con este mismo formato puede ir llenando su carpeta. Para la realización de este proyecto, nos vamos a concentrar en un motor de corriente alterna. Entonces, obviamente, ¿qué materias entran aquí en juego? Bueno, y para esto se necesita revisar el mantenimiento de máquinas, por ejemplo, para conocer, aquí máquinas, para conocer, otra vez máquina, vamos a ponerle clic derecho que corrija solo, para avanzar más rápido. Para conocer las características constructivas y de funcionamiento del equipo, ¿no? Algo así. Ahí estamos contando entonces qué materia puede serse, reforzarse y por qué o para qué, ¿no? Luego, adicionalmente a esto, ¿qué podríamos, qué otra materia? Adicionalmente, se revisará la materia o el tema, se revisará acerca de la materia máquinas eléctricas. Obviamente, ¿por qué? Dado que necesitamos dimensionar los equipos, las protecciones, en función del motor. Entonces, ahí ya voy armando, un párrafo, ¿sí? Escribiendo, aquí es las protecciones, escribiendo en función a mi tema, las materias o los subtemas que puedo ir revisando y el por qué. Entonces, analicemos. Por aquí empiezo hablando de mantenimiento de máquinas. Déjenme subrayarlo para ir identificándolo. Vamos a ponerlo en amarillo. Y luego, obviamente, el por qué, ¿no? Ahí en rojo, pongámoslo acá, para esto de aquí.
Luego, adicionalmente, se revisará la materia de máquinas eléctricas y obviamente el para qué. Entonces, ahí vamos armando un párrafo en función de la materia y el por qué necesitamos revisar o indagar con respecto a eso. Por ejemplo, para uno de los temas que ustedes han propuesto, el tema domótica, por ejemplo. Ahí tenemos que hablar, por ejemplo, de los sensores. ¿Qué tipo de sensores existen para las puertas, para las ventanas? Hay magnéticos, hay ópticos, hay infrarrojos. O ya sabemos que los que podemos usar, como el año pasado en las prácticas, fueron los magnéticos, que eran mucho más rápidos. ¿Por qué? Porque consiste en dos elementos, uno que se pega en la ventana o en la puerta y el otro que nos da un contacto abierto. Y eso puede ir directamente a la entrada de un logo. Entonces, por eso se recomienda el uso de ese tipo de sensores, ¿ya? Entonces, ahí usted tiene todos esos puntos que revisar y eso lo va a colocar aquí, ¿no? Usted va armándose un párrafo, una historia de qué temas va a ir revisando para poder solucionar su problema, ¿sí? Luego, no va a hablar, por ejemplo, aquí del logo, porque eso ya lo conoce. No es necesario revisarlo, el logo ya lo vio, ya lo estudió, ya lo practicó, ya lo programó, ya lo usó. Eso no, estamos hablando de cosas adicionales a, ¿sí? Por si acaso, no hablamos de lo que usted ya domina, ya conoce, ya vio, ya estudió. Estamos hablando de esas cosas extras que pueden servir o de la cual pueden surgir nuevas preguntas. Hablo de los sensores, ya sabemos que hay muchísimos sensores, entonces ahí viene. Revisar los sensores. Revisar el tema sensores. ¿Por qué? Porque hay bastantísimos, hay un mundo de sensores, ¿no? Entonces ahí vale la pena colocar eso y obviamente el por qué, ¿no? O para qué revisar. Eso sería la parte de reconocimiento de temas a revisar. Usted arma su párrafo, comienza a escribir, así como ayer, ya tendríamos acá el primer párrafo, identificación de contenidos, y luego el segundo párrafo, que es reconocimiento de temas a revisar. Y ahí usted va armando y puede incluso guiarse en base al ejemplo planteado. Veamos, voy a hacer aquí un paréntesis y voy a hablar de uno de los temas de sus compañeros, que es generación y transmisión, y bueno, otros adicionales más. No voy a decir el tema acá, obviamente para evitar la copia, ¿no? Pero, por ejemplo, él va a hablar de generación y transmisión. Y ahí, de entrada, ¿qué vamos a ver en ese tipo de conexiones? Obviamente, primero generadores. Entonces aquí podemos ver tipos de plantas generadoras. ¿Por qué o para qué? Dado que se pueden encontrar generadoras hidroeléctricas, hay térmicas y incluso, obviamente, déjame poner por acá, e incluso ya el uso de otro tipo de tecnologías, ¿no? Entonces ahí tú tienes ya una primera parte que investigar o que reconocer o revisar, ¿no? Que es las generadoras. Luego, ¿qué otra cosa viene? Ya tenemos la generación, ahora viene la transmisión. ¿Y ahí de qué puedes hablar? Bueno, dos cosas. Primero, los conductores utilizados o empleados para la transmisión de energía eléctrica. Ahí pones los tipos, características, etcétera, ¿no? Y luego, ¿qué otra cosa? Hay otro punto adicional acá, y ese es el último hablando de forma global, ¿no? Los transformadores empleados en este tipo de sistema, ¿no? Porque recuerda de que aquí hay varios tipos de transformadores, de los que ya hablamos incluso en clase. No es lo mismo un transformador para la parte de transmisión que un transformador para la parte de distribución. ¿Sí? El uno es de alta potencia y el otro ya es de baja potencia. ¿Sí? No es lo mismo como los transformadores que vemos en los postes, ya para llegar al cliente final, que el transformador que se utiliza en la línea de 13.8 para la parte de transmisión. Entonces ya ahí tienes tres cosas generales para poder comenzar a escribir. Obviamente no solo queda en esta línea, pues, ¿no?
Ahí explicas, ahí abres la idea, hay que revisar esto por lo de aquí, luego esto por lo de acá, etcétera, 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 ¿no? Y ahí tú puedes ir abriendo la idea y van a surgir muchas más cosas, ¿no? Pero como base para tu tema, que era generación, transmisión, etcétera, y ahí ya tienes temas a revisar o reforzar, ¿sí? Y obviamente el por qué. Ahí tendríamos esa idea. Veamos, para el siguiente punto, ya con esto terminaríamos reconocimiento de temas a revisar. El siguiente punto viene planificación del trabajo. Vamos a quitarle el subrayado porque ya vamos a pasar por ahí. ¿Y qué nos dice? Vamos viendo el ejemplo. Bueno, en la planificación simplemente nos habla de qué se va a hacer y para eso tenemos el siguiente cronograma. En teoría sería una frase, ¿sí? En función a nuestro tema, y luego presentamos el cronograma. Y aquí, obviamente, en el cronograma, usamos todos estos puntos que tenemos aquí abajo. En uno de los videos nos comentaba de que esta planificación ya no se incluye la primera parte, solo escribamos la segunda. Bueno, no hay problema, hacemos eso. Y como le dije ayer, en este cronograma solo coloque semanas, no coloque enero, febrero, ni nada de eso. Le voy a mostrar un ejemplo. Para el cronograma, usted va a desarrollar 6 hileras, 6 filas, ¿sí? 6 filas porque va a hacer resolución de las tareas del caso, finalización del caso, respuestas a las preguntas teóricas, la importancia y aplicabilidad de la figura, la explicación escrita y la organización del portafolio. Eso van a ser las 7 filas que van a estar presentes en el cronograma. Y ya luego usted o bien las va pintando o bien les va colocando una X. Obviamente si coloco una X debe ser centrada, ¿no? Ahí usted busca la forma de que esto quede centradito. Y eso sería la planificación del trabajo, que es realizar un cronograma. Repito, aquí primero le coloco un preámbulo, una frase para la resolución de este proyecto, que es la construcción de un carro volador para solucionar los problemas del tráfico vehicular. Se tomó en consideración los siguientes tiempos de trabajo o el siguiente cronograma de trabajo. Se tomó en consideración el siguiente cronograma de trabajo. Ahí usted lo presenta, pone las semanas, recuerde, sin los meses, y ahí coloca semana 1, semana 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí ya tenemos nuestro cronograma, que esa sería la planificación de trabajo. Entonces, ya hemos concluido la revisión de la primera parte de la carpeta, que involucra identificación de los contenidos, reconocimiento de los temas y la planificación, que es el cronograma. Hasta aquí el video de la sesión. Gracias.